Oh muchachos, aquí vamos de nuevo. SCP-001. Más de 30 anomalías extrañas diferentes reclaman este puesto número 1 en la base de datos. Y en cierto sentido, todas tienen razón. ¿O lo están? Si ya te sientes confundido, está bien. No esperamos que eso cambie. Porque hoy nos ocupamos de una de las entradas más extrañas e intrincadas del 001. Destino Keter. Solo reza para que nunca te asignen a él. Verás. Cuando se trabaja con rarezas, a veces uno mismo se vuelve un poco raro, y nadie trata con más rarezas que los empleados de la Fundación SCP. Se codean regularmente con todo tipo de cosas, desde cigarras divinas hasta virus sobrenaturales hiperinfecciosos. Y como dice la famosa canción de Tom Jones, no es raro adoptar de repente rasgos anómalos después de trabajar constantemente con anomalías durante años. Así dice la letra, ¿no? De todos modos, uno de los investigadores más emblemáticos de la Fundación, el Dr. Jack Bright, es técnicamente un collar anómalo en sí mismo. Pero aparte de algunas excepciones famosas, la Fundación SCP se dedica a contener entidades anómalas, no a contratarlas y darles un cheque y un plan de jubilación. Por eso, si de repente empiezas a mostrar rasgos anómalos mientras estás en la nómina de la Fundación, es posible que recibas un memorándum de la empresa asignándote el temido Destino Keter. Pero, ¿qué es el Destino Keter y qué tipo de rasgos anómalos pueden hacer que te asignen a él? Empecemos por la segunda pregunta. Las directrices oficiales del Destino Keter listan un número sorprendentemente amplio de aflicciones. Entre ellas se encuentran las enfermedades anómalas crónicas como la licantropía, convertirse en hombre lobo, algo llamado síndrome de Stevenson, y el increíblemente desagradable síndrome de descarga gástrica fotónica. También podría ser puesto en el Destino Keter porque está sufriendo la manifestación de fenómenos espectrales, incluyendo ser perseguido por espíritus, ya sea que estén allí para atormentarte o para protegerte. La súbita expresión de rasgos anómalos en tu ADN, que es inquietantemente imprecisa, también te hará caer en el Destino Keter, al igual que el despertar de poderosas habilidades mágicas o psiónicas, especialmente las que podrían utilizarse de manera potencialmente ofensiva. La asignación del Destino Keter, que implica ser reubicado y forzado a trabajar en un lugar diferente y altamente secreto del que se hablará pronto, se enmarca como un castigo para las personas involucradas. De esta manera se disuade a los empleados de la Fundación de intentar desarrollar poderes anómalos a propósito. Entonces, ¿qué es exactamente el Destino Keter y dónde se lleva a cabo? Para reforzar el elemento de castigo mencionado, la Fundación ha difundido mentiras entre su propio personal sobre el lugar donde se realiza el trabajo, que a menudo implica ser destinado a algunas de las zonas menos deseables de la Fundación que se pueden imaginar. Entre ellas se encuentran Punto Nemo, la zona del océano más alejada de cualquier trozo de tierra, Pyongyang en Corea del Norte, Stonehenge, Roswell, el Área Lunar 32 y varios vertederos de la Fundación. Sin embargo, la realidad de dónde terminan los de Destino Keter es aún más extraña. Sitio 100, que en este caso particular es el verdadero SCP-001. Esta anomalía de clase Taumiel es tal vez el más singular de todos los sitios de contención de la Fundación con múltiples anomalías. Un extraño laberinto de geometría no euclidiana que desafía una verdadera explicación, pero lo haremos lo mejor que podamos. En cierto sentido, el Sitio 100 es una instalación con mente propia. Es una extensa base subterránea con un diseño que desafía el espacio-tiempo. Y lo que es más, sufre los llamados eventos de migración. De vez en cuando comienza a mostrar una sensación de inestabilidad dimensional, antes de teletransportarse a una ubicación diferente en algún lugar de la Tierra. En la actualidad, la principal entrada al Sitio 100, conocida como Entrada Alpha, se encuentra en el suroeste de Estados Unidos, aunque todo apunta a que este mismo año se producirá otro evento migratorio. Pero saber dónde está la entrada solo te llevará hasta cierto punto. Las personas asignadas al Destino Keter son enviadas desde la Entrada Alpha al sector de administración para recibir su brecha inicial, momento en el cual comienza la verdadera locura. Echemos un vistazo al mapa del Sitio 100. Vaya, así que hay 10 sectores principales en el Sitio 100 que tú debes ser consciente de: Entrada Alpha, Administración,
archivos, contención tecnológica, contención bio, contención sapient, contención cognito peligroso memético semántico o contención CMS, contención esotérica, contención conceptual y el sector central. Como se puede ver, tienen casi todo cubierto aquí, pero tan descabellado como las anomalías que contiene el sitio 100 y los métodos que utilizan para contenerlas, es la forma en que realmente se recorre el sitio. El sitio 100 es una anomalía espacial de proporciones verdaderamente épicas. Aunque la Fundación conoce la existencia de los sectores que lo componen, es imposible trazar ninguna conexión significativa entre ellos. Sería prácticamente imposible incluso viajar de uno a otro sin pasadizos conocidos como las raíces. Sin embargo, no se trata de simples portales que se pueden atravesar como los caminos de entrada y salida de la biblioteca de los errantes. Cada raíz entre los sectores es su propio entorno complejo, con sus propios conjuntos de protocolos y rituales necesarios para viajar con seguridad a través de ella. Raíz Aleph, el puente entre los archivos y el núcleo inaccesible del sitio 100, es una playa volcánica bloqueada por un muro de obsidiana aparentemente ilimitado, donde peces hechos de roca viva nadan en las aguas cercanas. Raíz Beth, que conecta el núcleo y la contención sapient, es un enorme y extenso salón de espejos. Cualquiera que intente viajar a través de él acaba inevitablemente por dar la vuelta y llega de nuevo a su punto de partida en la contención sapient. Raíz Daleth, el puente que conecta la contención conceptual y el núcleo, es un enorme océano que ha resistido todos los intentos de la Fundación por atravesarlo. Raíz Bav, el puente entre la contención esotérica y la contención conceptual, es un enorme campo lleno de árboles frutales no identificados. Las expediciones de la Fundación han descubierto que también parece imposible de atravesar. Un equipo de expedición estuvo atrapado en su interior durante todo un año, hasta que un miembro del equipo expresó su deseo de volver a casa. En ese momento fueron inmediatamente teletransportados de vuelta al punto de partida. Raíz Sadi, que conecta la administración con el sector CMS, es un enorme y exuberante bosque en la cima de una montaña flotante. Los únicos animales que parecen poblar este bosque son los flamencos no anómalos. A continuación tenemos Raíz P, el puente entre el archivo y la administración, que parece ser un pasillo en el quinto piso de un edificio de viviendas en una ciudad que la Fundación no ha podido localizar. Este edificio está poblado por criaturas humanoides no hostiles que se acercan al personal de la Fundación que atraviesa Raíz P y les invitan a sus apartamentos, ofreciéndoles participar en actividades recreativas como videojuegos, juegos de mesa o ver películas. La Fundación disuade a su personal de aceptar cualquiera de estas ofertas mientras esté trabajando. Y luego está Raíz Shin, que conecta los sectores de contención sapient y conceptual. Esta raíz es única en el sentido de que actúa como generador de energía para el resto del sitio 100, ya que está llena de cientos de grandes máquinas de movimiento perpetuo que producen 8,7 gigavatios de electricidad constante. Estas son solo algunas de las muchas raíces ilustradas en el diagrama del sitio 100. Como ya habrás deducido, se trata menos de un edificio convencional y más de una dimensión loca en sí misma. ¿Por qué la Fundación trabaja para mantener un lugar tan loco? ¿No sería más fácil mantenerlo en secreto y contenerlo como cualquier otra anomalía? Bueno, el sitio 100 no recibiría la designación SCP-001 si no fuera increíblemente importante. Si el sitio 100 se viera comprometido, conduciría a un inevitable escenario del fin del mundo de clase K, porque el sitio está intrínsecamente ligado a la naturaleza y la contención de literalmente todos los SCP de la clase Keter en nuestro universo. De ahí el apodo de Destino Keter para los que trabajan en el sitio. De hecho, una anomalía ni siquiera puede ser clasificada como Keter si no se le da permiso por el sitio 100. Los distintos sectores del sitio 100 cubren todo el espectro de anomalías, y cada sector es una enorme estructura panóptica conectada por redes de ascensores de cristal. Cada vez que se descubre un nuevo SCP de clase Keter, su nombre y una breve descripción de sus rasgos anómalos se inscriben en una de las paredes de su sector correspondiente. ¿Alguna vez te has sentido frustrado cuando el Consejo O5 se negó a aprobar una mejora a la clase Keter para un SCP claramente peligroso que supone un riesgo extremo de ruptura de la contención? No les culpes, simplemente es que el sitio 100 no sancionó el cambio. Cada vez que el sitio 100 sanciona un nuevo SCP, también se somete a otro proceso único. Selecciona una instancia SCP-001K para el nuevo Keter y crea una conexión entre ellos.
utilizando puntos de acceso conocidos como umbrales. Piensa en ello como si simplemente se abriera una puerta espacialmente anómala entre dos SCP. Al igual que Un Buen Chico, otro SCP que compite por el puesto 001, el sitio 100 tiene una comprensión intuitiva de las conexiones invisibles entre las anomalías de la clase Keter, y cada instancia de SCP-001-K es una clase Keter complementaria que esencialmente anulará la amenaza de su otra mitad. El sitio 100 es un emparejador de contención. Su capacidad innata de utilizar lo anómalo para contener lo anómalo es insuperable. En primer lugar, se llevó a SCP-3984, un fenómeno anómalo que parecía impedir que la muerte afectara a todas las formas de vida. Para mitigar los efectos de 3984, el sitio 100 abrió un umbral entre este y SCP-2935, también conocido como O Muerte. Un universo alternativo oculto más allá de una caverna de piedra caliza donde toda la vida dejó de existir simultáneamente, incluso hasta el nivel bacteriano. Al abrir el umbral y permitir que estos dos opuestos absolutos se mezclaran, parecía que se socavaban los efectos de ambos y se creaba un medio feliz no anómalo. La vida, pero la vida mortal. A continuación, SCP-5007. Esta aterradora anomalía submarina se manifiesta como una serie de protuberancias en forma de tentáculos que arrebatan a las desafortunadas criaturas que se acercan demasiado y las asimilan a su propia masa. El sitio 100 abrió hábilmente un umbral a SCP-169, un enorme artrópodo submarino conocido como el Leviatán. SCP-169 fue enredado por los tentáculos, pero es demasiado grande para ser completamente consumido o asimilado, y el resultado es que 5007 está atrapado en un estado perpetuamente incapacitado parecido a la asfixia, manteniéndolo contenido e impidiendo que vaya por nadie más. Echemos un vistazo a dos anomalías aún más hostiles y peligrosas de la clase Keter emparejadas por el sitio 100. Primero tenemos el SCP-5501, una vieja cámara del 1800 que viene con 18 fotografías. Estas fotografías actúan como una especie de portal a una realidad alternativa increíblemente aterradora, de la que salen regularmente criaturas que atacan y matan a cualquiera que esté a su alcance. El sitio 100 ha encontrado una pareja perfecta para este desagradable cliente, SCP-1983. Se trata de una pequeña casa que sirve de portal a una raza de monstruos altos con apéndices en forma de aguja que salen de la casa en busca de víctimas. Cuando atrapan a estas víctimas, les sacan el corazón y las llevan de vuelta al nido. El sitio 100 abrió un umbral en la casa de SCP-1983 y colocó las fotografías de 5501 en su interior. Como resultado, las criaturas hostiles de ambas dimensiones ahora regulan la población de la otra matándose entre sí. Otro trabajo bien hecho para el sitio 100. Otra clase Keter de la que se ocupa el sitio 100 es el SCP-PL-122. Se trata de una parcela de tierra mortal en Polonia, que descompone y corroe toda la materia orgánica o inorgánica colocada dentro de sus confines. Esto ya sería bastante malo, pero como suele ocurrir con las parcelas anómalas de tierra mortal, su área de influencia está creciendo. Incluso conocerlo puede hacer que se vuelva más poderoso, pero el sitio 100 encontró su contraparte perfecta de la clase Keter, SCP-1262. Se trata de una enorme masa de materia vegetal que crece a un ritmo realmente asombroso, expandiéndose a unos 7 km por hora. Al igual que la muerte absoluta y la vida absoluta, al poner 1262 en SCP-PL-122, se encontró un medio saludable en algún punto intermedio. Y por último, quizás el emparejamiento más extraño y creativo que haya realizado el sitio 100, SCP-3852 y SCP-2547. 3852 es un cadáver anónimo que se manifiesta en pequeñas ciudades sembrando el miedo y la sospecha. Finalmente, se cree que una persona de la localidad es la responsable de este asesinato y es linchada con rabia por los habitantes del pueblo como forma de justicia por mano propia. El cadáver se traslada al siguiente pueblo. El 2547, si se puede creer, es aún más extraño. Se trata de una jauría de perros liderada por un coyote inteligente que habla y va vestido de cura. El sitio 100 tuvo la idea verdaderamente galáctica de abrir un umbral y conectar a los dos. Como resultado, cada vez que el cadáver se manifiesta en el pueblo, los perros entran en tromba y se apoderan de él. En ese momento se establece una especie de ridículo tribunal canguro, en el que un jurado formado por gente del pueblo se ve obligado a declarar inocente al chivo expiatorio de 3852. Si no lo hacen, los perros simplemente retendrán el suministro de agua de la ciudad hasta que pasen los efectos anómalos de 3852.
Una idea tan obvia. ¿Por qué no se le ocurrió a la fundación? Puede que el destino Keter no sea el trabajo más convencional, fácil o atractivo, pero como todo lo que hace la fundación, asegurarse de que el sitio 100 pueda seguir haciendo su trabajo es una parte necesaria para mantener nuestro mundo a salvo de amenazas anómalas. Ahora, si nos disculpan, tenemos que irnos. ¿Sabes cuál es el camino correcto para salir de aquí? Ahora vaya a ver SCP-001, cuál es el verdadero 001, y SCP-001 cuando raya el alba, para saber más sobre el misterioso SCP-001. Arriba el sitio 100. Sí.